Hola amigos, le habla Joseph, el director de Eshaim. Estoy escuchando el programa Derech Hashem, el Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Eshaim, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol en el que fuimos injertados. Una vez más le damos gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por concedernos la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta mañana del 19 de septiembre del año 2021, que equivale al día 12 del mes de Tishrei del calendario de Gilel II del 5782. Gracias una vez más, le damos a la familia de PAB por el espacio también que nos concede. En esta media hora vamos a intentar compartir con ustedes lo que hemos estudiado durante la semana. Primeramente quiero mencionarles que esta semana fue tuvo un día muy solemne dentro del calendario de la observancia tradicional, dado que el jueves desde el 15 hasta el 16, mejor dicho, 15 en la tarde hasta el 16 al anochecer, se observó en diferentes partes del mundo, incluyendo en Israel, el día de Yom Kippur. Y ese es el nombre que se conoce hoy en día, aunque bíblicamente se llamaba Yom HaKippurim, Día de las Expiaciones. Y vamos a hablar un poco sobre eso hoy, pero primeramente quiero mencionarles que la sección de la Torá que estudiamos ayer se titula Hasinu. Es la penúltima porción a estudiarse, dado que Besot Haberajá es la última porción y este año no se incluyó en las lecturas anuales, aunque hay una tradición que se conoce como Simchat Torah, el día del gozo de la Torah. No es algo bíblico, es algo tradicional, donde dentro de la sinagoga se lee esa porción y comienza a enrollarse otra vez el rollo para comenzar desde el principio. Pero en lo que respecta a la porción Hasinú, se encuentra en Deuteronomio 32, 1 al versículo 52, y la sección de los profetas es 2 Samuel 22, 1, 51. En Hasinú, Hasinú es el cántico de Moisés, donde Hasinú significa presta oído. Moisés le está hablando al cielo y a la tierra como testigos, que serían testigos de él ante el pueblo, de cómo el pueblo haría lo que Moisés dijo que haría en el tiempo por venir. Se apartarían del camino del Eterno, vendrían tiempos difíciles para ellos y Dios los provocaría celo con un pueblo que no sería pueblo. Ahora, lo que quiero mencionarles en esta porción que me llama mucho la atención, lo he mencionado en otros años, pero dado que quiero hablar un poco de Yom Kippur y lo que significa bíblicamente y la importancia de entenderlo para nosotros que estamos en el Mesías. En la porción Hasinu, Moisés, en el versículo 7 del capítulo 32, dice algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, que considero que es necesario conocerlo porque así podríamos entender muchas de las cosas que Pablo Tarso dice en sus cartas. Y es que en el versículo 7 dice: recuerda los días de antaño, considera los años generación por generación, pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Elión significa el Altísimo, la palabra hebrea que significa Altísimo, cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad, distribuía a los hijos del hombre trazando la frontera de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Eterno es su pueblo y Jacob es el cordero de su heredad. Este versículo, muy interesantemente, nos habla de un tiempo donde el Eterno trazó, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Altísimo, trazó la frontera de todos los pueblos y dividió las naciones. Moisés está apuntando a lo que se dice en el libro de Génesis, capítulo 10 y capítulo 11, donde ocurre la famosa Torre de Babel, donde se habla de cómo el Eterno distribuyó la tierra que conocemos hoy, el planeta, y para cada una de esas naciones madres que aparece narrado en la Torá, y lo distribuyó de acuerdo a este texto según los hijos de Israel, según el número de los hijos de Israel. Ahora, quiero mencionarles que es muy llamativo esta versión, porque
obviamente nos lleva a preguntarnos al momento que ocurrió esa división, ¿existía Israel como nación? De seguro que no. Mencionamos esto porque tenemos la lectura que vamos a hacer es de acuerdo a la tradición del texto masoreta, que es la lectura que más se conoce en el mundo entero. Pero cuando vamos a otras versiones, vamos a encontrar a otras lecturas de otros manuscritos, vamos a encontrar una variante muy interesante, que algunos comentan que es más antigua que el texto masoreta. Y, por ejemplo, tenemos la Septuaginta, que es la Biblia hebrea en griego. Específicamente se escribió primero la Torá en griego. Dice que es del tiempo de los Ptolomeos, del rey Ptolomeo, donde se hizo esa traducción al griego, de acuerdo a la tradición histórica. Y dice algo muy interesante en ese versículo 8, que quiero compartirlo con ustedes. Estoy buscándolo aquí en mi programa bíblico para leerlo. Él dice, cuando el Altísimo distribuyó las naciones y separó los hijos del hombre, Él estableció los límites de las naciones de acuerdo al número de los ángeles de Dios. Y se comenta que la versión de la Septuaginta es más antigua que la tradición masoreta. Incluso se ha hablado de un pequeño fragmento que se encontró en los Rollos Mal Muerto, que muy bien podría estar relacionado a Deuteronomio 32:8, donde dice Benei Elohim, los hijos de Dios. Y le menciono esto porque para la visión cosmológica del antiguo Israel, cada nación tenía asignado un ángel patrón que Dios le había dado. Eso es lo que Moisés se está tratando de enseñar aquí, que Dios le había asignado la responsabilidad de velar por esa nación. Aunque todos los ángeles tenían que, y esta palabra ángel no hace justicia, la palabra realmente es melach. Melach significa mensajero, pero también comparte la raíz de melech, que significa rey, uno que domina, uno que gobierna. Así que es muy interesante esa idea. Se creía que todas las naciones tenían sobre ellos un guardián que Dios le había asignado. Incluso vas a ver esa idea en Daniel cuando vas a encontrar que Daniel está orando por auxilio del cielo y dice que el príncipe de Persia se le opuso al ángel que venía, el mensajero que venía a ayudar, el mensajero celestial que venía a asistir a Daniel, y que después se tenía que enfrentar al príncipe de Grecia. O sea que tenemos ahí evidencia en el libro de Daniel que existía esa idea. Y esta idea es muy importante conocerla porque Pablo de Tarso habla de ella cuando habla de los principados, de las potestades. Y hay un salmo muy interesante que Yeshua va a citar en el Evangelio de Juan, que es el Salmo 82, si la memoria no me falla, vamos a ver si estoy correcto. Salmo 82, sí, donde dice, Elohim se levanta a la sinagoga de los jueces. Si usted va a ese texto en el hebreo, usted va a encontrar que en el hebreo tiene algo tiene algo incluido que no lo va a ver en la traducción. Y es que en el hebreo dice lo siguiente, voy a buscarlo aquí en mi programa bíblico para poder hacer la lectura del hebreo. El hebreo dice, Elohim ocupa su lugar en la congregación de él. Él significa, es el singular de Elohim. Es decir, Dios ocupa su lugar en su congregación. Usted tiene su Biblia y dependiendo de la versión que usted tenga, esta es la versión de las Américas. La versión de las Américas dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Si usted va al texto hebreo, dice, Elohim ocupa su lugar en él. Adat, en la congregación de Dios. Y dice, y él juzga en medio de los jueces, él juzga en medio de los Elohim. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente? Y sigue leyendo el texto y te va a encontrar que el contexto es Dios está llamándole la atención a los jueces o a los príncipes que puso a administrar sobre las naciones. O sea que en el antiguo Israel existía la idea de
un tribunal celestial donde Dios se sentaba en ese tribunal celestial. Y estoy hablando de las ideas antiguas israelitas. Nosotros vivimos un mundo bien diferente, pensamiento bien diferente, donde en esa asamblea de jueces se presentaban los príncipes que Dios había asignado a las naciones, que es lo que Pablo llama los principados. Y vamos a ver en este salmo que Dios le llama la atención a ellos porque están juzgando, es decir, están administrando las áreas que se les había asignado de forma injusta. Y esta idea es bien interesante porque vas a encontrar que Pablo de Tarso habla de cómo Dios despoja a todas las potestades de sus autoridades y le asigna ahora la administración de todas ellas a su Hijo, el Mesías Yeshua. Entonces, cuando ves a Pablo de Tarso diciendo sentado en lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, estas son las cosas que tiene Pablo de Tarso en la mente. Incluso hay otros salmos, por ejemplo, el Salmo 89, dice algo también similar, donde dice David, o mejor dicho, este masquil lo escribe Tan el Serrajita, dice: los cielos confesarán tus maravillas, oh Eterno, y también tu fidelidad en la congregación de los santos. Cuando tú vas al texto hebreo, vas a encontrar algo muy interesante en ese salmo también, el Salmo 89, versículo 5. Se me salió del lugar, disculpe, me dejé buscar otra vez. Salmo 89, versículo 5. Dice: los cielos alabarán tus maravillas, oh Eterno, y también tu fidelidad en la quejal, la asamblea, quejal de los santos, los kedoshim. ¿Dónde es esa asamblea? El mismo versículo te dice, el mismo texto te dice a qué se está refiriendo. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Eterno? El Eterno es el nombre español que yo utilizo para el Yud-Heh-Vav-Heh, que algunos de ustedes conocen como Jehová o Yahweh. ¿Quién entre los Benei Elim, los hijos de los poderosos, es como el Eterno? Muy temido, Dios muy temido en el consejo de los Kedoshim. Imponente sobre todos los que están en su derredor. O sea que en la antigua Israel existía la idea donde Dios, el único Dios, tenía un consejo, y esto no es politeísmo, esto no es que existían muchos dioses como los otros pueblos pensaban, sino que Dios tenía administradores de su gobierno. Esa es la visión cosmológica que tenían los antiguos israelitas, y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque el Mesías, cuando viene, habla de su reino que vendría y habla de cómo él pondría administradores en su reino, que serían los discípulos más cercanos a él, donde vamos a ver que en Revelaciones habla de esto. Así que es muy interesante esta idea que tiene su origen en ese texto que citamos de Deuteronomio 32, que nosotros no conocemos porque obviamente leemos el libro en español y pasamos por alto ciertas cosas que están en el texto hebreo. Así que esta es la maravilla de conocer el hebreo, porque entonces vas a ver una parte de la Biblia que no conocías, siempre y cuando hay que respetar el contexto de la narración para saber a qué se refiere la palabra cuando se lee. Así que sobre eso quería mencionarles en la mañana de hoy la porción Hasinu. Ahora quiero, en el tiempo que nos queda, hablar un poco de Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Primero, bíblicamente hablando, no se conocía como Yom Kippur, se conocía como Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. Y este ordenamiento bíblico se encuentra en el libro de Levíticos, en el capítulo 16, donde el Eterno le dice a Moisés que el sumo sacerdote no podía entrar en cualquier momento al lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Eso se conocía como el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim. A diferencia de Moisés, quien entraba a cada momento y hablaba cara a cara con Dios, el sumo sacerdote no podía hacer eso. Tenía solamente la oportunidad de hacerlo una vez al año. Y lo tenía que hacer, o lo debía hacer, con un solo propósito. Y es expiar, que es una forma de decir limpiar, al santuario, al sacerdocio, al pueblo y al altar, el altar, de las consecuencias de las transgresiones cometidas. Eso lo vas a encontrar en el versículo 29, 30, 29 en adelante, donde dice: esto será por estatuto perpetuo. En el mes séptimo
en el día 10º del mes, humillaréis vuestras almas, que se han entendido como ayunar. No haréis ninguna obra, se refiere al pueblo, así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros, es decir, los que viven en la tierra, porque ese día será expiación por vosotros para limpiarlos, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Será para vosotros Shabbat solemne, es decir, solemne reposo, y humillaréis vuestras almas, estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas. Hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar. Y hará expiación por los sacerdotes y todo el pueblo de la congregación. Ahí vemos en el versículo 36 las diferentes expiaciones que hacía. Y esto es interesante porque entonces de Yom HaKippurim hoy día le conocemos como Yom Kippur. Y es porque en la práctica tradicional del mundo ortodoxo se intenta buscar una sola expiación, y es la expiación por los pecados cometidos durante el año en el pueblo, porque las demás expiaciones, pues obviamente no se pueden lograr, porque no hay sacerdocio en la tierra, no hay templo, y por consiguiente esas expiaciones no están en efecto para la mentalidad del mundo ortodoxo. Y miércoles anoche a jueves, en diferentes partes del mundo se hizo un ayuno y se humillaron muchas personas con el propósito de intentar lograr con esto el que Dios perdone sus pecados. Obviamente, esta práctica tradicional nace como consecuencia de la interpretación de la lectura, que en mi opinión personal, y no es la única mía solamente, es una reinvención que ocurre como consecuencia de la destrucción del segundo templo y el exilio que vino a consecuencia de esto. Los rabinos se organizaron, que no se llamaban rabinos en esos momentos, eran descendientes de los escribas y los fariseos, y recuerde, escuche bien, no todos los fariseos son hipócritas. Fariseo no significa hipócrita, por favor, deje de pensar eso. Eso no es el sentido de la palabra perush en hebreo, o perushim en plural, singular perush, o perushim plural. Yeshua estaba llamando la atención en su generación, donde había un grupo de fariseos que eran hipócritas. Pero fariseo no significa hipócrita, ¿ok? Fariseo significa uno que se abstiene, uno que busca vivir una vida que agrade a Dios. Lo único, pues, que habían ciertos grupos que aparentaban ser muy limpios por fuera, pero por dentro eran hipócritas, eran falsantes. Y eso lo vemos en cualquier tipo de personas y sociedad hoy en día, así que eso no es el significado de la palabra fariseo. Un grupo de fariseos y escribas se organizan, se convierten en los rabinos y establecen una nueva forma de observancia en el exilio que están viviendo, para llenar la necesidad que tienen en ese momento. ¿Qué hacemos ahora que no tenemos templo? Hemos sido expulsados de la tierra por los romanos. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos forma de conseguir expiación. ¿Cómo observamos los preceptos que están establecidos para observarse en la tierra? Y ahí nace lo que usted conoce como la religión judía ortodoxa, que es la forma de llenar ese vacío. De la misma forma que el cristianismo, cuando se van muriendo los primeros apóstoles y los discípulos de estos primeros discípulos comienzan también a morir, comienza también una transformación. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea del 325 se fija una fecha particular para la observancia de la Pascua y en inglés le llaman Easter. Se transforma en una fecha diferente al concepto bíblico. Y así sucesivamente otras cosas más se comienzan a cambiar para establecer una práctica que pueda acomodarse a la realidad que ellos están viviendo en ese momento. Los discípulos del Maestro Nazaret nunca celebraron la Pascua fuera de la fecha bíblica, y tampoco establecieron nuevos días sagrados como luego se establecieron dentro de la cristiandad. Así que ambos grupos hicieron lo mismo y tenemos que conocer ese concepto, esa idea, esa información histórica para juzgar correctamente las cosas. Ahora, regresando al asunto de expiación. ¿Por qué era necesario Yom Kippur? ¿Por qué era necesario Yom Kippur? La intención de Yom Kippur no es el día del perdón, como algunos ostentan pensar. Yom Kippur es el día donde se limpiaba
eh, las, las consecuencias de los pecados. La persona cometió una transgresión en cualquier momento del año, reconocía que había cometido la falta, iba ante el sacerdote en el sistema antiguo, en el antiguo Israel, iba ante el sacerdote, llevaba su ofrenda, confesaba sus pecados, se hacía el sacrificio de la víctima y la persona recibía, si confesaba sus pecados de forma honesta, la persona recibía el perdón divino, pero las consecuencias de ese pecado permeaban dentro de la atmósfera del pueblo, se llamaba impureza. Pecado engendra impureza. No toda impureza es pecado, pero todo pecado sí engendra impureza. ¿Okay? Y esas consecuencias de esos pecados laceraban la relación entre Dios y el pueblo. Recuerde que Dios hace la Biblia usted la mira como un libro de religión, pero la Biblia no es un libro de religión, la Biblia es un libro que está utilizando un lenguaje de el mundo antiguo concentrado en la idea de lo que es un convenio, un pacto, que es un acuerdo entre dos partes donde una parte se compromete a beneficiar a la otra a cambio de que la otra parte cumpla con las responsabilidades establecidas por la primera parte. Y si no se cumplen esas responsabilidades, se violenta el pacto y la primera parte podría tomar represalias a la segunda parte por haber violentado el pacto. Y esa es la idea del mundo antiguo y bajo ese principio se construye toda la literatura bíblica. Por eso es que los discípulos enseñan que los judíos y gentiles que están en el Mesías están en el nuevo pacto, no están en una nueva religión, están en un nuevo pacto, que es el pacto que habla los profetas que Dios haría en el tiempo por venir. Así que es muy importante conocer esa idea. Y obviamente ese pacto trae consigo que usted, si pertenece a él por medio del Mesías, pues tiene una responsabilidad ante Dios que los discípulos enseñan que es la fidelidad al Dios de Israel y su Mesías y guardar la palabra que él ordenó para que entonces así pertenezcan a la familia. Entonces, en el asunto de Yom Kippur, en ese día se limpiaba el santuario, el sacerdocio, el altar, al pueblo, de las consecuencias de sus pecados que engendraban en sí impureza. Impurezas que todos los años les recordaban a esas personas que habían cometido transgresiones y a la misma vez afectaban, con respecto a la conciencia, afectaban su relación con Dios. Esto es muy importante porque el autor de Hebreo, cuando le habla a esa generación, es muy importante entender a quién se le está dirigiendo la carta. La carta a los hebreos no es escrita a gentiles. La carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos que eran un grupo muy grande de judíos que eran creyentes en la mesianidad de Yeshua y se unieron al movimiento mesianista de Yeshua y los primeros discípulos. Y en el momento que se está escribiendo la carta está pasando algo muy, muy difícil en el pueblo de en ese periodo del tiempo, donde se veía que el templo estaba siendo amenazado, Jerusalén estaba estaba cerca de ser arrasada, como el Señor Yeshua había anticipado que ocurriría, y el autor de Hebreo ve todo lo que está pasando como una señal clara de que el pacto renovado, la Brit Hadashá, estaba ya en medio de ellos, porque Dios no va a dejar a los fieles del pacto sin remedio. Y por eso es que va a encontrar al autor de la carta hablando de cómo Yeshua viene a hacer el trabajo del sumo sacerdote que está sentado en la majestad de los cielos, no como el sacerdote que estaba en la tierra, que tenía que todos los años hacer el sacrificio por él, por los pecados del pueblo, sino que el Mesías hace una expiación perfecta en un tabernáculo no hecho por manos de hombres. Se refiere al tabernáculo que ve Moisés cuando Dios le muestra el modelo del verdadero para que él construya el que él construye. Y el autor ve esta expiación del Mesías perfecta y para siempre como una señal clara de lo que vendría detrás de la Brit Hadashá, del pacto renovado, donde el autor le está diciendo a estos judíos mesiánicos, a estos judíos creyentes en Yeshua, que la sangre del Mesías tiene mayor efecto en comparación a la sangre de los animales rociados, porque los animales santificaban purificaban la carne, pero no podían limpiar la conciencia.
para efecto del ritual del ser humano. Estamos hablando de un lenguaje bien antiguo, es importante entender eso. Y el autor de Hebreos dice que lo que hace el Mesías es mucho más grande porque limpia la conciencia de los pecados cometidos para que el humano pueda otra vez relacionarse con Dios, que es lo que significa servir al Dios vivo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esa es la idea principal de Yom Kippur. Cuando se hacía el día de expiación, el día de expiaciones se hacía con el propósito de preservar la relación entre el pueblo y Dios. Esa relación de cercanía, Dios quería habitar en medio del pueblo y hay unas reglas para preservar ese estado de pureza y santidad. Y el autor de Hebreos ve en la obra del Mesías el regalo divino que le permite a todos los que se aferran a ese regalo tener la oportunidad de ser limpiados de una vez y para siempre y poder tener una conexión con el Dios verdadero de una forma única, una forma íntima, que es lo que dice el capítulo 10, versículo 19, cuando habla de así, cuando dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, el cual nos abrió un nuevo camino vivo por medio del velo, esto es su carne. Cuando usted lee ese versículo, lo que él tiene en la mente es, y es lo que dije al principio, Moisés podía entrar en cualquier momento a hablar con Dios cara a cara, pero el sumo sacerdote solamente lo podía hacer una vez al año, y es para expiar los pecados, para limpiar al pueblo sus transgresiones. Sin embargo, el autor de Hebreos dice que el Mesías hizo algo más grande, porque ahora todo ser humano puede acercarse a Dios. Realmente esto es en el espíritu, una forma espiritual de hablar, y puede relacionarse con Dios como Moisés se relacionaba con Dios, como Yeshua se relacionaba con su Padre. Y esa es la grandeza que él ve del derramamiento de la sangre de Mesías en comparación con la purificación que se hacía en Yom Kippur. O sea que el Mesías realizó una purificación más grande que la que podía hacer el sacerdote en Yom Kippur. Y esto obviamente se le está hablando a estos judíos creyentes que están bajo el primer pacto, que es donde él está hablando que en el primer pacto esas cosas no se lograban, sino que todos los años había memoria de sus pecados y había que hacer otra vez el sacrificio. Y entonces le dice, ahora ustedes, por medio de Mesías, pueden entrar tranquilos, que aunque no hayan, y esto obviamente lo añado yo para que puedan entender lo que podía estar en la mente del autor, aunque no posiblemente más adelante no haya templo, tenemos la garantía de que nuestra relación con Dios se va a preservar, porque el Mesías aseguró eso de una vez y para siempre. Y si esto es así para los judíos creyentes de ese entonces, que a quien se le dirige la carta, ¿cuánto más sería para los gentiles que no tenían pacto, no tenían esperanza, no tenían Dios en el mundo, como dice Pablo de Tarso en Efesios capítulo 2? ¿Cuánto más para nosotros los de las naciones que nos hemos unido a ese pacto por medio del Mesías, no una religión, sino a ese pacto, gozaremos de esa relación íntima de conocer a Dios como un Padre, conocer a su Mesías como ese amigo y ese que viene de parte de Dios a servir como el mediador de esas promesas? ¿Cómo sería para nosotros esa experiencia? Y yo creo que cada uno de ustedes, si están caminando en el camino bueno y correcto, lo deben estar viviendo. Así que, lejos de la carta ser dirigida a una audiencia en particular, nos enseña algo muy importante, y es que Dios, por medio de Mesías, abrió un camino perfecto, porque el deseo, a fin de cuentas, del Creador es relacionarse con el ser humano para siempre. Así lo muestra el libro de Génesis al principio, y así lo termina el libro de Revelaciones. Así que en ese sentido podemos resumir el sentido de Yom Kippur. ¿Cuál era el propósito de Yom Kippur? No era un día del perdón, sino que era un día de limpieza que se hacía una vez al año. Y el autor de Hebreos dice que el Mesías ya lo hizo de una vez y para siempre. Y todo aquel que goza de ese regalo, de esa gracia otorgada por el Eterno, ese regalo divino, goza de un gran beneficio, goza de un pacto que no contiene maldiciones. Pues Dios dice que hará un mejor pacto que el primero, y eso lo dice el autor de Hebreo también en la carta. Y de ese pacto goza el pueblo de Israel, que ha sido fiel a Dios y a su Mesías, y goza a los gentiles que también se han unido. Abraham Morillosa, el director de Saín, por favor del cielo, estaremos la semana próxima. Que tengan excelente resto de la semana, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le otorgue una excelente bendición esta semana y le permita conocer su luz, la luz de su rostro, la luz de su Mesías. Shalom.